Bueno, hasta ahora, digamos, hemos visto la medición de potencia a través de fundamentalmente a través de los batímetros electrodinámicos, vimos el otro día, hicimos algunos comentarios sobre los instrumentos digitales que se utilizan para medir potencia, pero bueno, hoy vamos a presentar algunos ejemplos que están justamente en las diapositivas. Pero antes que eso, vamos a ver un componente de las instalaciones que se utiliza también bastante cuando se pretenden medir potencia o energía en corriente alterna, que son los transformadores de medida, los denominados transformadores de medida, que, bueno, digamos, cuando la idea básicamente, si bien hay otras razones, ahora la vamos a compartir, digamos, a comentar, la razón fundamental por la cual uno acude a los transformadores de medida es porque, bueno, los instrumentos no pueden llegar hasta los valores de corriente o eventualmente de tensión, vamos a ver también para medir corriente y para medir tensión, los valores de corriente o tensión que tiene el sistema sobre el que pretendemos hacer la medida. Entonces, bueno, cuando la corriente supera la máxima que pueden manejar los instrumentos, a esta altura ya ustedes más o menos tienen idea por lo menos del orden de magnitud, es decir, difícilmente instrumentos de conexión directa, amperímetros en particular, o registradores puedan manejar corrientes de mucho más allá de algunos amperes o decenas de amperes. Sin embargo, en las instalaciones eléctricas hay corrientes mucho más grandes que esas, decenas y miles de amperes, con lo cual, bueno, hay que buscar la vuelta como para que se pueda medir a través de los mismos instrumentos en forma indirecta potencias o corrientes o tensiones que exceden los valores que pueden manejar los instrumentos en forma directa. Cuando nos pasaba eso en corriente continua, pensábamos inmediatamente para corriente, por ejemplo, en los derivadores o los shunts, ¿sí? Que, bueno, lo que representaban era una resistencia de muy bajo valor en general, colocada en paralelo habitualmente con el milivoltamperímetro o con el instrumento que utilizábamos para medir corriente, y la corriente prácticamente se derivaba todo por el derivador, y lo que hacíamos en realidad era medir la caída de tensión en una resistencia conocida, ¿no? El Joule, de un valor bajo. En corriente continua eso funciona bien, en corriente alterna no se utiliza, y una de las razones más importantes porque, bueno, para esquemas de conexión más o menos grandes y cualquier construcción que uno haga en corriente alterna, ya tenemos que hablar, ya no podemos hablar en continua solamente, sino que hablamos de frecuencia. Cuando hablamos de frecuencia, nos salimos del parámetro exclusivo de resistencia y empiezan a aparecer, en particular en los resistores, una inductancia propia del tipo constructivo que tengan, con lo cual, bueno, ya se hace bastante más difícil evaluar una corriente a través de una simple caída de tensión en una resistencia, porque la resistencia ya no es una resistencia pura, la inductancia varía con la frecuencia, varía con el tipo constructivo. Bueno, y además, también la utilización de un shunt no nos permite separarnos galvánicamente del circuito, ¿no? Que va a ser otra de las razones y de las ventajas que van a tener los transformadores de medida, es decir, que me van a permitir separarme del circuito, mantenerme aislado del circuito, y en circuitos de tensiones más o menos altas, eso va a ser una ventaja considerable, ¿no es cierto? Porque, bueno, así como decíamos que no hay instrumentos o difícilmente encontrar amperímetros, instrumentos que puedan manejar corrientes muy altas, bueno, tampoco instrumentos que puedan estar sometidos a tensiones muy elevadas y, bueno, además de el propio riesgo que conllevaría para el operador, ¿no? Estar cerca de un instrumento o estar manejando un instrumento que está conectado a una tensión elevada. Entonces, hay otras razones de menor peso, digamos, pero que también han llevado a no considerar los derivadores para el caso de ampliar los rangos de manejo de corrientes en alterna. Y bueno, puede ser, por ejemplo, el hecho de que cuando uno pone un derivador, el instrumento, que es el que mide la caída de tensión del derivador, está hermanado de alguna manera con el derivador, en el sentido de que, bueno, hay una relación de resistencia en continuo, de impedancia en alterna, que varía si cambio el instrumento
medición, ¿no es cierto? Es decir, si coloco en paralelo con el shunt otro instrumento, ¿por qué? Porque, por ejemplo, estoy midiendo corriente o estoy midiendo la corriente para medir una potencia con un instrumento como puede ser un batímetro electrodinámico, y después le quiero agregar un registrador de parámetros eléctricos que me permita medir otros parámetros, es decir, que lo tengo que colocar en serie, en principio, para que mida la misma corriente. Eso modifica la impedancia que hay en paralelo con el derivador y, por lo tanto, va a variar la constante, ¿no es cierto?, de medición. Con lo cual, también eso es una dificultad y de segundo orden, a lo mejor, en el sentido de que, bueno, no es la que define, pero sí contribuye a que la opción sea utilizar transformadores de medida. Bueno, 3 consideraciones de lo que ya hemos mencionado. Y bueno, las 2 primeras no las voy a recomendar porque ya dijimos, ¿no es cierto? Ya hicimos los comentarios que corresponden, pero bueno, en la última, el hecho de que puedan hacerse medidas a distancias considerables significa que si tengo un derivador, o si lo comparo siempre con un derivador, el hecho de que el derivador esté conectado con conductores muy largos, también modifica las condiciones de la instalación y bueno, por supuesto se complica bastante porque bueno, si llevo el derivador a la zona de medición tendría que llevar, como vamos a ver, todos los conductores que llevan las corrientes de valores elevados que supuestamente estoy queriendo disminuir o queriendo llevar a un valor que puedan manejar los instrumentos, con lo cual habitualmente también es una ventaja, digamos, se menciona como una ventaja del transformador de medida, por lo que ya vamos a ver que puedo llevar a distancia los instrumentos de medida dejando el transformador en el lugar o cercano al lugar donde tengo que hacer la medición propiamente dicha, ¿no? Bueno, y una cuarta razón en favor de los transformadores de medida que tiene que ver con lo que decíamos respecto de la separación galvánica o la aislación, ¿no? Que después sobre lo que vamos a ver cuando vamos a volver, digamos, cuando sigamos avanzando en el tema y veamos, por ejemplo, los transformadores que se utilizan para tensiones elevadas, digamos, media tensión. No estamos pensando en los sistemas de baja tensión de 220 a 380 volts, donde también es importante, pero no es la razón fundamental, pero sí en instalaciones de tensiones más elevadas, ¿sí? Media tensión. A ver que se está conectando alguien más. Acá estamos. Bueno, así que algunas razones que hacen que los transformadores de medida sean la solución elegida a la hora de aumentar la capacidad de un sistema de medida en lo que a manejo de corrientes se refiere. Bueno, los parámetros o datos básicos con los que nos vamos a manejar para un transformador, esto es general tanto para los transformadores de corriente como lo que van a ser los transformadores de tensión, ¿eh? Los que van a disminuir o van a tener una relación que disminuye la corriente que pasa por el instrumento o la mantiene igual si lo que se busca es la aislación, o lo mismo pasa con las tensiones, pero bueno, ponernos de acuerdo un poco en la nomenclatura sobre todo. Los datos del detalle de funcionamiento de un transformador no lo vamos a abarcar en la materia porque corresponde a otras materias, pero sí, como la nomenclatura a veces difiere de la bibliografía, bueno, tanto como para ponernos de acuerdo en la nomenclatura en la que vamos a utilizar. Es decir, se considera que hay un circuito primario que se excita con una cierta tensión, eventualmente una corriente, lo decimos en forma general, en el sentido que lo vamos a ver para transformar de medición de corriente y de tensión, ¿no? Bueno, hay también un secundario, ¿sí? El subíndice que utilizamos para el primario es el 1, el subíndice que utilizamos para el secundario es el 2, y la relación de los parámetros del circuito que está dibujado acá, parte de la base de considerar un transformador ideal que la potencia aparente en el primario es igual a la potencia aparente en el secundario. De ahí la relación de espiras, ¿sí? Que se corresponde con la ecuación que tenemos acá, es decir, que la cantidad de espiras del primario por la corriente primaria
va a ser igual a la cantidad de espiras del secundario por la corriente secundaria. Esto nos va a permitir, con una dada relación de espiras, conseguir corrientes más pequeñas en el secundario respecto a las del primario. El esquema es el circuito magnético del transformador que se ve en la diapositiva. Y bueno, como les decía, pensando en un transformador ideal, los datos con los que nos vamos a manejar entonces serán, a partir de las dos ecuaciones que mencionábamos acá, ¿no? A partir de estas dos ecuaciones, la relación de tensión entre las tensiones y las espiras será la relación que aparece acá, y aparece acá una constante que corresponde a la constante de tensión, la disminución o aumento de la tensión del primario respecto al secundario. Habitualmente, por supuesto, la tensión secundaria va a ser más pequeña de la del primario, y una constante de división que en principio, fíjense que esta constante depende directamente de la relación de espiras, ¿sí? Y en principio la suponemos como una constante, un número real, ¿no es cierto? Vamos a ver que en la máquina real existen apartamientos de esta consideración de ideal, y bueno, esta constante que ahora estamos suponiendo un número real va a ser en realidad un número complejo, ¿no? Que vamos a ver qué incidencia tiene. Pero en principio estas son las ecuaciones con las que nos manejaremos. Esta es la relación de tensiones, la relación de corrientes, el K sub I y el K sub U. Y bueno, vamos entonces a lo que es el transformador de corriente en particular, ¿no? Transformadores que se utilizan en principio para disminuir la corriente que maneja el instrumento, a pesar de que, como decíamos, puede ser, de hecho existen transformadores de relación igual en el primario que en el secundario, es decir, por ejemplo, 1 ampere en el primario, 1 ampere en el secundario, es decir, de relación 1, esta constante igual a 1. Esos transformadores tienen sentido cuando lo que busco es solamente aislarme galvánicamente, no disminuir el valor de corriente, porque a lo mejor la corriente no es suficiente, no es muy grande y la puede manejar el instrumento en forma directa, pero claro, estamos en un sistema de tensiones más o menos elevadas, pensando en la media tensión. Para nosotros la media tensión son los 13.200 volts del sistema de distribución habitual. Esa es la mínima media tensión. Hay valores más bajos, 2, 3, 2,3, algunas tensiones más raras, pero digamos, lo común cuando hablamos de media tensión es pensar en 13.200 volts. Entonces, aunque las corrientes no sean muy grandes, sí tenemos un sistema de tensión elevada, igual colocamos un transformador de corriente, entonces acá la relación capaz que es 1, pero el objetivo ahí es una de las razones que dijimos, que era aislarse galvánicamente del circuito. Entonces, el esquema básico del transformador, acá tenemos un núcleo de hierro que habitualmente es toroidal por alguna razón que después vamos a comentar. Y tenemos una corriente primaria, en este caso la cantidad de espiras primarias. Fíjense que acá habíamos puesto N1 para la cantidad de espiras primarias, en este caso la cantidad de espiras primarias es 1, ¿sí? Es un transformador, la cantidad de espiras es 1. Esto es una construcción bastante habitual, o un montaje bastante habitual, donde el núcleo magnético del transformador abraza el conductor sobre el que queremos medir la corriente, el que genera un campo magnético que a su vez es alcanzado por las espiras del secundario, que están devanadas, por supuesto, sobre el núcleo ferromagnético, y hace que, dada la condición de funcionamiento del transformador, aparezca en este instrumento que está acá indicado como un amperímetro, que, bueno, ya a esta altura hemos visto que los amperímetros en general tienen una impedancia muy baja. Cuando ponemos amperímetro, en realidad acá estamos queriendo representar cualquier bobina amperométrica de cualquier instrumento que utilicemos para colocar en el secundario del transformador. Es decir, esto puede ser la bobina amperométrica de un batímetro electrodinámico, el circuito amperométrico de un instrumento digital para medir potencia, para medir energía, para medir otros parámetros eléctricos. Entonces, lo que hacemos es conseguir una corriente en el secundario que estará afectada por esta relación de espiras. Fíjense que si volvemos a esta ecuación, ¿no?, donde I1 y 2 es igual a K sub I, y será la relación N2 sobre N1, ¿no?, de acuerdo a las ecuaciones que habíamos puesto acá. Es decir, I1 sobre I2 será N2 sobre N1, con lo cual, si la corriente I1 es más grande que I2, el número de espiras N2 será más grande que N1. Es lo que está de alguna manera expresado a través de esta
de esta imagen, que bueno, acá tenemos una única estira primaria, pero tenemos varias estiras secundarias, ¿no? Bueno, entonces el esquema con el que lo vamos a representar y la nomenclatura que vamos a utilizar es esta. Cuando dibujamos esta diapositiva, dibujamos estos puntitos que ya los habíamos utilizado para el caso de los batímetros, ¿sí? ¿Se acuerdan? Lo que llamábamos puntos homólogos. Acá son puntos homólogos, puntos correspondientes, es decir que, por supuesto que estamos hablando de alterna, entonces lo que tenemos son polaridades relativas iguales, es decir, cuando acá tengo una polaridad determinada, en este punto tengo la misma polaridad, es decir, corrientes entrantes dan como resultado una corriente saliente que tiene la misma polaridad relativa, es decir, no hay inversión de fase si tomo esta corriente entrante y esta saliente, o esta tensión y esta tensión. Entonces, los bornes correspondientes o puntos homólogos se identifican en transformadores de corriente con esta nomenclatura. Es una nomenclatura extraída de las normas que vamos a tomar como referencia, que para nosotros son las normas IRAM, o homologación habitualmente de las normas IEC, de la Comisión Electrotécnica Internacional, normativa que abarca, digamos, donde están representados una gran cantidad de países del globo, y bueno, es la nomenclatura más usada, que inclusive aparece en las placas de características, en las hojas de datos de los instrumentos, para identificar cuáles son los puntos homólogos. Aquí tenemos que el punto P1 del primario será homólogo de S1, y lo mismo con P2 y S2. Entonces, en lugar del puntito que utilizábamos para los batímetros electrodinámicos, vamos a utilizar acá las letras P1, P2, S1, S2 para los primarios y secundarios. Vale remarcar que a veces los transformadores tienen más de un secundario para funciones adicionales, funciones de protección, además de la de medición, pero bueno, no viene al caso para nuestro alcance en este momento. Bueno, entonces este esquema de circuito se representa a través de un diagrama como este, donde por supuesto tenemos expresada la relación de espiras y la correspondencia entre puntos homólogos, corrientes primarias y secundarias. Bueno, esto para ponernos de acuerdo en la nomenclatura, y vamos al transformador de corriente propiamente dicho. ¿Y cuáles son los datos característicos, digamos, los datos que definen las características básicas de un transformador? Va a haber muchas más, algunas de las cuales lo vamos a ir viendo más adelante, pero por supuesto que arrancamos con estas que son las esenciales, y que es lo que es la corriente primaria nominal, que ya vamos a ver que no necesariamente es la máxima corriente, como pasaba en algunos casos, es decir, como en un batímetro electrodinámico, cuando hablamos de corriente nominal, hablamos en general de la máxima corriente que podían manejar. Bueno, en el caso de los transformadores no siempre es así. En el caso de los transformadores, habitualmente la corriente primaria nominal no es la máxima que pueden manejar, ni siquiera la máxima para la cual están especificados los errores. Así que sobre eso vamos a avanzar, pero ya como que vayan, no se queden con la idea de que la corriente nominal primaria o nominal secundaria son las máximas que van a poder manejar. Siempre pensemos que un transformador de corriente de medida no deja de ser un instrumento de medida, con lo cual también va a tener características de exactitud que tendrán que ser especificadas. Bueno, las corrientes primarias nominales pueden ser muy variables. De hecho, ya hemos comentado, los sistemas de potencia tienen corrientes esencialmente variables, ¿no es cierto? Es decir, cuando estamos en un mismo sistema de alimentación, si las cargas van cambiando, la corriente cambia, ya lo hemos dicho el otro día. Entonces, las corrientes nominales primarias van a ser elegidas en función del rango de corriente que maneje la instalación sobre la cual queremos medir la corriente. En el caso de las corrientes secundarias, se ha llegado a una estandarización de los transformadores que facilita bastante la elección de los instrumentos que van conectados en su secundario. Hay en la normativa internacional mucha concordancia en especificar dos únicos valores de corriente nominal secundaria para los transformadores, que son los que vemos acá en la diapositiva, 1 y 5 amperes. El más común es 5 amperes, que es con el que nos vamos a manejar habitualmente. El 1 amper se utiliza para transformadores que van a ser instalados a distancias muy grandes. ¿Sí? Pensemos, ya vayamos imaginando que la corriente secundaria va a recorrer todos estos conductores, con lo cual va a haber una disipación de potencia. Es decir, este transformador puede estar ubicado en el lugar donde está la carga
y el amperímetro o el sistema de registro de corriente puede estar ubicado bastante lejos. Pensemos en una instalación de más o menos una instalación industrial de una potencia más o menos grande, tenemos estos conductores bastante largos y el instrumento colocado en un tablero que a lo mejor está bastante lejos de, qué sé yo, el motor o la zona de la instalación donde se está midiendo la corriente, donde sí estaría colocado habitualmente el transformador de corriente. Entonces, justamente, cuando estas distancias son bastante grandes y las potencias involucradas debido a los conductores son grandes, habitualmente para sistemas de tensiones bastante más altas, para sistemas de alta tensión, se utilizan transformadores con corriente secundaria 1 ampere, pero lo habitual, los transformadores más comunes son de corriente secundaria 5 ampere. Pero bueno, el hecho de tener estandarizados solamente dos valores hace que los instrumentos que vayan colocados en secundario de transformadores tendrán que manejar corrientes de este orden, o de 1 ampere o de 5 ampere. Ya vamos a ver algún valor un poquitito más grande, justamente porque lo que decíamos, la corriente primaria nominal o la secundaria nominal no es la máxima corriente para la cual el instrumento está pensado en utilizarse. Pero bueno, vamos a ir de a poco. Corrientes primarias nominales de las más diversas, dependiendo de la instalación, corrientes secundarias nominales estandarizadas en dos valores típicos, 1 y 5 amperes. Bueno, de ahí, de esas corrientes primaria nominal y corriente secundaria nominal, saldrá la relación nominal, que como dijimos la vamos a imaginar en principio como un número real, pero bueno, ya sabemos que debido a que el transformador no es un transformador ideal, los transformadores reales distan de ser ideales y por lo tanto esta relación va a ser un número complejo que se va a ver reflejado en otras características que vamos a ver enseguida de los transformadores. Entonces, la relación nominal, corriente primaria, corriente secundaria y relación, y bueno, por supuesto, el parámetro que tiene que ver con la exactitud. Es un instrumento de medida, dijimos, el transformador de corriente de medida. Con lo cual tendrá que tener parámetros de exactitud, errores garantizados para que podamos determinar, como dijimos desde el primer día, no solamente un valor de una medición, sino cuál es el error o la incertidumbre con la que estamos haciendo esa medición. Entonces, la clase de exactitud, que si bien tiene el mismo nombre que para los instrumentos, como hemos visto hasta ahora, que también tenían su clase los instrumentos analógicos, la especificación de cómo influye o cómo determina la exactitud, la clase de exactitud del transformador, los errores que hay en cada punto de medición son diferentes de lo que veníamos trabajando con instrumentos analógicos, así que ahora vamos a ver cómo se pone de manifiesto, digamos, este parámetro en el uso, ¿no? Y bueno, y por último, porque hay más parámetros, pero por ahora, otro de los parámetros básicos, esenciales de un transformador de medida, en particular de este transformador de corriente, es la prestación nominal o potencia nominal. Las definiciones están en la bibliografía, pero bueno, es importante remarcar que esta prestación es la potencia que el transformador puede suministrar en su secundario a corriente nominal. ¿Sí? Es decir, cuando el transformador va a tener una placa de características, una hoja de datos donde figuren estos parámetros, ¿no es cierto? Y además va a decir una potencia nominal. Esa potencia nominal está definida, porque bueno, acá está definida de acuerdo a la forma, digamos, en lo que habitualmente se ha puesto de acuerdo a nivel global sobre cómo se especifica la potencia de un transformador de medida. Esta potencia nominal está especificada, está definida en las normas que mencionábamos, IRAM o IEC, como la potencia que el transformador puede suministrar en su secundario a corriente nominal. Que puede suministrar en su secundario, es decir, estamos pensando en la potencia que puede manejar, es decir, en qué instrumentos va a poder, cuántos instrumentos voy a poder conectar en el secundario, ¿sí? Porque si la corriente va a estar definida por la corriente primaria, la corriente secundaria va a estar definida por la corriente primaria y por la relación, ¿sí? Entonces, la potencia que haya acá en el secundario va a depender de cuántos instrumentos le voy a ir poniendo en serie, ¿sí? Digo en serie porque, bueno, estamos pensando en un transformador de corriente y el amperímetro o varios amperímetros, que difícilmente pase, sino varios circuitos amperométricos que vayan en serie, lo que van a ir aumentando es la potencia que aparece en el secundario. Y bueno, esa potencia, por supuesto que tiene que ver con la máquina, con el transformador de corriente, y tendrá que ser un dato, o es un dato esencial a la hora de elegir un determinado transformador para conectar una cierta cantidad de instrumentos, ¿sí?
Bueno, acá es S sub n, tener en cuenta que esta S no tiene nada que ver con S1 o S2, ¿no? Ya, digamos, creo que se entiende, pero por las dudas reforzar la idea, esta P1 y P2, S1, S2, es simplemente la que tiene que ver con los puntos homólogos, los puntos correspondientes. La presta S corresponde a la sigla de la potencia aparente, expresada en Volampere. Bueno, dijimos entonces que esta relación en un aparato real no va a ser una relación, un número real, va a ser un número complejo. ¿Y por qué se da eso? Bueno, porque el transformador ideal tiene, por supuesto, un flujo que no es una función lineal, ¿no? Ustedes ya han visto circuitos magnéticos, la excitación de un circuito magnético, un circuito ferromagnético, no es una función lineal. Hay una cierta corriente de magnetización necesaria para generar ese flujo. Hay pérdidas por histéresis, por corriente de circulación, por efecto Joule en los arrollamientos, ¿sí? Y hay flujos de dispersión, es decir, pérdidas por dispersión en el circuito magnético, es decir, no todas las líneas de flujo quedan circunscritas al núcleo ferromagnético. Entonces, el K va a terminar siendo un número complejo que lo vamos a utilizar como un valor real solamente en forma aproximada, es decir, que este K, el K sub IN, que habíamos dicho, relación entre el número de espiras primario y secundario, o relación entre la corriente primaria y secundaria, va a depender de la corriente I1, por lo que decíamos, va a haber una corriente de magnetización, es decir, la corriente no es toda la corriente que corresponde al circuito eléctrico, sino que va a haber una corriente que se utiliza justamente para impalantar el flujo magnético en el núcleo, va a depender de la prestación, de cuántos instrumentos o cuánta potencia haya colectada en el secundario, y por supuesto, como depende de los parámetros magnéticos, va a depender de la frecuencia, ¿no? Además de otros detalles menos significativos. Entonces, cuando representamos al transformador de corriente con este esquema y dijimos, bueno, la corriente en el secundario, la corriente en el primario, perdón, es la constante del transformador, la constante del transformador que va a ser un dato del transformador por la corriente en el secundario, es decir, nosotros vamos a medir la corriente en el secundario y vamos a calcular la corriente primaria a partir de una corriente secundaria medida con un instrumento que puede manejar corrientes como las que sabemos habitualmente, de algunos amperes o decenas de amperes, y depende del transformador que elijamos, es decir, la constante que tenga, eso va a representar una cierta corriente primaria, es decir, nosotros necesitamos medir la corriente primaria, es la corriente que hay en el circuito, supera los valores que me permiten poner un instrumento en forma directa, entonces apelo a un transformador de corriente que tenga una cierta relación, de tal manera de que pueda medir esa corriente de valor mayor habitualmente, salvo el caso excepcional que decíamos de que lo que solo que estoy buscando aislación galvánica, digamos, pero en principio una corriente elevada, es decir, elijo un transformador, una relación tal que me permita, utilizando un instrumento convencional, ahora ya sabemos que van a ser instrumentos que manejen del orden de los 5 amperes o del orden de 1 ampere, porque son los valores estandarizados, que con la relación que tenga el transformador me permita medir la corriente que tengo en el primario, que pueden ser decenas, centenas o miles de amperes. Pero bueno, de esta relación, es decir, voy a depender si pretendo determinar el error en la medición de la corriente primaria, que es mi corriente de interés, digamos, es la corriente en la instalación, la corriente que yo quería medir. Como no la podía medir en forma directa, pongo un transformador de corriente. Ese transformador de corriente tiene una relación, ¿sí? Entonces, el error en la medición de la corriente primaria va a ser directamente eso, es un producto, es la suma de los errores relativos de cada uno de estos términos, ¿sí? El error relativo de la corriente I2 va a ser el error relativo determinado por el instrumento que estoy utilizando, ya sea analógico o digital, ya estamos en condiciones de calcularlo, es este error I2, ¿sí? El error que corresponde a la relación, que dijimos no es un número real, sino que es un instrumento, una relación que depende de varios factores que son variables. Ese error lo vamos a caracterizar o a identificar a través de la letra eta, no es un capricho de la materia, obviamente, sino que es la
la letra que se utiliza habitualmente en la normativa tanto nacional como internacional para indicar el error debido a la relación. Es decir, cuando midamos corriente con un transformador de corriente, no vamos a tener obviamente solamente el error del amperímetro del instrumento que utilicemos para medir corriente, sino que también vamos a tener un error debido a la relación del transformador, que la vamos a especificar a través de la letra ETA y que por supuesto va a estar relacionada con la clase. ¿Sí? Dijimos que la clase del transformador es la que va a dar las características de exactitud del instrumento, los errores del instrumento, del transformador de instrumento. Bueno, entonces, ¿estamos hasta acá? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende esto? ¿A dónde vamos llegando? Sí, te estamos siguiendo. Bien. Sí, sí. Bueno, entonces, esta expresión claramente lleva a una expresión de errores que más o menos es conocida para nosotros, porque es propagación de errores en un producto, es decir, el error relativo de un producto es la suma de los errores relativos de cada uno de sus términos. El error relativo de K y el error relativo de I2. Falta, este ya lo sabemos calcular, bueno, falta ver cómo hacemos para calcular este. Pero bueno, antes de eso, vamos a ver qué pasa cuando en realidad, además de pretender medir solamente el parámetro corriente, estamos queriendo medir una potencia. Es decir, el parámetro potencia va a depender no solamente del módulo de la corriente, sino del ángulo que haya entre la corriente y la tensión. ¿Sí? Es decir, si vamos al esquema que utilizamos para medir potencia con un instrumento electrodinámico o con un instrumento digital que tenga su circuito amperométrico y su circuito voltimétrico, lo que nos está pasando en este circuito es que la corriente es muy grande y no la puede manejar esta bobina amperométrica. Entonces, ¿qué hago? Bueno, pongo un transformador de corriente, P1, P2, S1, S2, los puntos homólogos, corriente entrante por acá, entrante por acá, el punto homólogo del circuito amperométrico con el punto homólogo del circuito voltimétrico. Esto es lo que ya lo habíamos analizado cuando utilizamos los instrumentos. Nosotros pretendemos medir la potencia P1, que amén del error, digamos, del consumo de esta bobina voltimétrica, que ahora la vamos a desestimar para no mezclar cosas, digamos, después la tendremos en cuenta, como ya vimos que hay que tenerlo en cuenta, pero supongamos que la potencia que se deriva o que consume la bobina voltimétrica es despreciable, la potencia que pretendemos medir, que es la de la carga, es la potencia en el primario, es decir, es la corriente que circula por el primario, que prácticamente es la corriente en la carga, si desestimamos la corriente que deriva por acá, que es la que está circulando por el bobinado primario del transformador. Entonces, esta es la potencia que pretendemos determinar, pero ¿cuál es la que medimos con el batímetro? La que medimos con el batímetro es la potencia en el secundario, ¿sí? Con el subíndice 2, es decir, estamos midiendo la tensión que hay aplicada a la carga, por esta conexión corta que ya dijimos es la elegida habitualmente, la corriente en el secundario y el coseno de phi. ¿Sí? Entonces, a partir de la medición de la potencia, que es la única que estamos midiendo en realidad con el instrumento que podemos pensar que sea un instrumento electrodinámico, a partir de la medición de la potencia P2, queremos calcular P1, y eso lo hacemos a través de la constante del transformador. ¿Sí? Es decir, la relación entre P1 y P2 es la relación entre I1 y I2, que no es ni más ni menos que la constante del transformador. Pero bueno, y acá viene donde la importancia, digamos, ya dijimos que este tenía un error de relación, pero también tiene un error de fase. ¿Sí? ¿Por qué aparece el error de fase? Si bien el diagrama fasorial es bastante parecido al que analizamos cuando vimos el error de fase del batímetro, no tiene nada que ver con eso, pero los efectos que genera son más o menos parecidos. Es decir, ¿qué pasa? La corriente primaria y la corriente secundaria no están en fase. ¿Por qué? Porque, bueno, lo que dijimos, hay una corriente de magnetización. ¿Sí? Hay una corriente de magnetización que lo que hace es desfasar la corriente en el secundario respecto del primario. Es decir, excitamos el primario con una corriente I1, obtenemos una corriente I2 que en módulo difiere en la relación, además del error de relación, digamos, difiere en la relación respecto de I1, pero además está desfasada un ángulo épsilon. Entonces, este instrumento que es sensible a fase, cuando nosotros estamos midiendo la potencia P2 y estamos calculando a partir de la multiplicación por K, P1, ¿sí? Pero resulta que P2 no tiene el mismo ángulo
que P1. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que mide el instrumento en realidad es U por I2 por el coseno de, ¿se acuerdan, no? El batímetro electrodinámico, la deflexión del instrumento es proporcional a la corriente que circula por el circuito amperométrico, la tensión que tiene aplicada a la voltimétrica y el coseno del ángulo entre ellas. El coseno del ángulo entre ellas, ¿cuál es acá? Y bueno, ahora no es phi, ¿no? Porque la tensión es la tensión, pero la corriente I2 no está en fase con I1. Entonces, lo que mide el instrumento es el coseno de phi menos epsilon. Bueno, entonces va a aparecer una componente que daremos a llamar error de fase y que tendrá una expresión igual a la que habíamos calculado. Ya les digo, no tiene nada que ver con el error de fase del batímetro, pero va a tener una ecuación igual, una forma de calcular igual. ¿Por qué? Porque, bueno, el resultado es el mismo, es decir, en lugar de phi, lo que mide el instrumento es phi menos epsilon, no es lo mismo que pasaba antes. Pero bueno, en este caso es porque la corriente primaria y la secundaria no están en fase. Entonces aparece una componente adicional cuando pretendemos medir un parámetro como la potencia, que es sensible a la fase, que se agrega al error de relación. Es decir, la propagación de errores acá es el error en la potencia P2, que es el error de medición del instrumento, es un P2 que tenemos acá, y un error relativo en K. Pero ahora el error relativo en K tiene dos componentes. Uno debido a la relación, que no se mantiene constante, sino que tiene un cierto, no es siempre la nominal, sino que tiene una cierta modificación, y un error de fase debido justamente al desfasaje entre la corriente primaria y secundaria. Bueno, el error de relación estará dado como dato, como dijimos, ahora vamos a ver cómo, para el instrumento. El error de fase también va a estar dado por la hoja de datos del instrumento, las características del instrumento, pero a través de un ángulo epsilon, es decir, lo que va a dar, lo que se va a especificar para el transformador es el ángulo epsilon. ¿Y de dónde sale la expresión del error de fase? Bueno, lo mismo que si pueden volver a la diapositiva en la cual tratamos el error de fase en el batímetro debido a la inductancia que suponíamos o la inductividad que tenía el circuito voltimétrico, y vamos a llegar a la misma conclusión, donde el error de fase, es decir, cuánto modifica el coseno de phi respecto de esta diferencia de fase, se puede expresar a través del epsilon por tangente de phi. ¿Se acuerdan? Era el valor medido menos el valor verdadero sobre el valor verdadero, como siempre, y de ahí salía esta expresión del epsilon tangente de phi. Entonces, va a haber un error de relación y un error de fase cuando el parámetro a medir sea un parámetro dependiente de la fase, cosa que no pasaba cuando pretendíamos medir solamente corriente, porque la corriente no depende de la fase. Entonces, que haya una diferencia de fase entre el primario y secundario no importa. Lo que me importaba cuando quiero medir solamente corriente es la relación y cuánto es el error en esa relación, expresado a través del parámetro eta. Entonces, dicho esto, bueno, veamos cómo especifica el fabricante esos errores de relación y de clase. Acá tenemos un ejemplo de las normas IRAM o IEC actualmente vigentes para transformadores de corriente de clase 0,1 a 1. Ya vamos a ver que hay transformadores de corriente de 0,1 a 1, son las clases habituales de transformadores de uso comercial. Hay también de otros valores, ahora vamos a ver, otros rangos de 0,2 y 0,5 con otro rango, y bueno, después por ahí transformadores de clase 3, pero los más utilizados diría que son en baja tensión, sobre todo en media tensión, entre clase 0,5, clase 0,2, algunos clase 1 en baja tensión, pero bueno, estos son las clases de transformadores comerciales que más se utilizan, por eso son las que presentamos primero. Pero bueno, vamos a tratar de interpretar cómo se lee esta tabla, porque esto es lo importante, ¿no es cierto? Tenemos una tabla donde el transformador, ¿se acuerdan? Estaba caracterizado por su corriente primaria nominal, corriente secundaria nominal, relación, prestación nominal y una clase. Dependiendo de la clase, van a ser los errores de relación y de fase, expresado a partir del ángulo epsilon. Entonces, para un transformador de una determinada clase, corresponde una de estas filas. ¿Sí? Un transformador de clase 1, vamos a ponernos de clase 1 que lo tenemos acá abajo más fácil de seguir.
el transformador de clase 1 tiene un error de relación igual al 1%, esto está expresado en por ciento, al 1% para el 100% de su corriente nominal. Es decir, dada la corriente nominal y la clase del transformador, sabemos cuál es el error de relación de ese aparato. Pero fíjense que este es un error de relación a distintos porcentajes de corriente nominal. Entonces lo que me está diciendo es que, por ejemplo, al 120% de la corriente nominal, al 120% de la corriente nominal, el error de relación sigue siendo 1. Esto es algo que ya medio como que habíamos anticipado, es decir, el transformador, y esto es por usos y costumbres, digamos, no es porque haya una razón técnica específica. El transformador viene con una indicación de corriente nominal, pero puede ser utilizado con errores garantizados hasta un 20% por encima de su corriente nominal. Con error no solamente garantizado, sino con error igual al error que tiene, al error de relación que tiene para la corriente nominal. ¿Sí? Este es un dato muy importante porque entonces, ¿cuál es la máxima corriente que me interesa desde el punto de vista del transformador de medida? El 120% de la corriente nominal. Es decir, esa es la máxima corriente que voy a utilizar. Entonces, si tengo un circuito sobre el que tengo que hacer mediciones de corriente o de potencia y tengo que elegir un transformador de corriente, voy a ver, bueno, de ese circuito, ¿cuál es la máxima corriente que va a circular por ese circuito? Bueno, en función de esa máxima corriente que va a haber en distintas condiciones de carga, la máxima corriente, esa me va a definir el 120% de la corriente nominal del transformador que tengo que colocar. Y por lo tanto, la corriente nominal, ¿no? Porque si me define el 120%, me define también la corriente nominal. Entonces, bueno, y después la relación, el error de relación viene especificado para el 5% de la corriente nominal y para el 20% de la corriente nominal, además del 100 y el 120. Acá, evidentemente, para valores más bajos de corriente, es decir, cuando estoy lejos de lo que es la corriente nominal, el error del transformador crece. Es decir, lo conveniente es utilizar, como siempre, lo mismo que pasaba con los instrumentos a fondo de escala, bueno, acá pasa lo mismo, es decir, conviene para que el error sea menor, trabajar con el transformador lo más cerca posible de un rango entre el 100 y el 120% de su corriente nominal. Para valores por debajo del 5% de la corriente, al transformador no le pasa nada, pero puede trabajar, pero no tengo errores garantizados, con lo cual se puede utilizar como transformador, pero no como instrumento de medida. Es decir, si el transformador es un instrumento de medida donde me tiene que permitir no solamente medir, sino poder definir un intervalo de incertidumbre o un error límite, tengo que conocer cuál es el error de medición en cada punto. Entonces, por debajo del 5% no tengo el dato de cuál es el error de relación, con lo cual no podré utilizarlo para especificar errores de medida. Bueno, y en cuanto al épsilon, el ángulo épsilon, también están especificados entre el 5 y el 120% de la corriente nominal. Y hay dos conjuntos de columnas. Uno que está expresado el ángulo épsilon en minutos, un lenguaje que nosotros entendemos bien cuando nos hablan de 30 minutos, 180 minutos, 60 minutos, lo podemos interpretar fácilmente. Cuando nos hablan de centirradianes no está tan claro, pero ¿por qué se utiliza la unidad centirradianes en lugar de minutos? Porque digamos, esto lo único que hay es un factor de conversión entre minutos y centirradianes. Es porque si lo expresamos en centirradianes, la expresión esta que tenemos acá, en centirradianes, es directamente el error de fase en por ciento. Si lo multiplicamos por la tangente de phi, este épsilon expresado en centirradianes, multiplicado por la tangente de phi, me da directamente el error de fase en por ciento, que es lo que me va a interesar para utilizarlo en esta ecuación. Simplemente por eso, es decir, está en un lenguaje mucho más manejable por el humano, y está en un lenguaje, en unas unidades, como el centirradian, que me facilita los cálculos, pero es exactamente lo mismo 60 minutos que 1,8 centirradianes. Bueno, también fíjense que los errores de fase se mantienen constantes y son los menores entre el 100 y el 120% de la corriente nominal, con lo cual, evidentemente, esto está apuntado a que el transformador se utilice lo más cerca posible de esa zona. Bueno, una pequeña aclaración que hay acá, que puede pasar desapercibida, digamos, pero me parece importante. Nosotros siempre hemos tratado de no solamente determinar los errores, sino tratar de analizar cuál es la naturaleza de esos errores, ¿no? Los hemos clasificado en errores sistemáticos, errores fortuitos. En particular,
el transformador de corriente es una máquina estática, ¿sí? Y los errores, tanto de relación como los de fase, se mantienen constantes, variados, si uno repite las condiciones de excitación. Es decir, para una misma condición de uso, el error de fase o el error de relación siempre es el mismo. Entonces, ¿por qué se especifica a través de una tabla diciendo, por ejemplo, que para un transformador de clase 1, entre el 100 y el 120%, el error de relación es más o menos 1%? Es decir, se da un rango como si fuera un error límite. Se lo especifica como error límite. Es decir, lo que me están diciendo es que dentro de ese intervalo tengo la certeza de que está el error de relación. Pero si hiciera un control para un valor determinado de corriente, podría determinar cuál es el error de relación. Si hiciera un control con un instrumento o con instrumentos de exactitud adecuada. O cuál es el desfase entre la corriente primaria y la secundaria. Es decir, porque depende de la forma constructiva que tenga el transformador. Entonces, va a tener un valor determinado. Sin embargo, se fija o se establece una banda de error límite donde tengo la certeza de que está ese error sistemático de valor fijo para una dada condición. Pero bueno, por supuesto que esto facilita muchísimo el uso de los transformadores y el cálculo de los errores, porque si no tendríamos que tener cuál es el valor de error de relación o de fase para cada punto de funcionamiento. Ya lo hemos dicho, los puntos de funcionamiento son esencialmente variables, ¿sí? Con lo cual, un esquema como este es mucho más útil, a pesar de que, bueno, por supuesto el intervalo contiene el error y muchas veces el error de relación o de fase es menor que el valor que estamos tomando porque estamos tomando error límite, es decir, seguramente es el peor caso. Pero bueno, a partir de estas tablas podemos determinar cuál es el error de relación y el error de fase a utilizar en estas expresiones que hemos puesto acá, tanto la del batímetro, donde necesitamos el error de fase, como la del amperímetro, ¿no? Donde solamente necesitamos el error de relación. Ya tenemos la forma de determinar cuál es el error en la corriente primaria a partir de saber haber medido y determinar los errores de la corriente secundaria o de la potencia primaria habiendo determinado la potencia secundaria. Bueno, estas tablas, digamos, podemos agregarle alguna otra más de otros transformadores diferentes, digamos, especiales. Acá también tenemos, estos son también transformadores de uso constructivo bastante habitual. Fíjense que las clases de estos transformadores se indica como 0,2 y 0,5, pero se le agrega una S, 0,2S o 0,5S. Son los llamados habitualmente transformadores de rango extendido. ¿Y por qué se llaman de rango extendido? Porque si se fijan en la tabla de errores, tanto el error de relación como el de fase está especificado para valores más bajos que los anteriores. El 0,2 o el 0,5 tenían errores de relación y de fase garantizados hasta el 5% de la corriente nominal. Estos tienen errores garantizados hasta el 1% de la corriente nominal, es decir, tienen un rango de utilización con errores garantizados bastante mayor que los anteriores. Y bueno, esto permite que los transformadores permitan calcular errores, los errores de indicación, para cargas mucho más variables, ¿sí? Estos transformadores nacieron como una necesidad para la medición, por ejemplo, mediciones de energía, ¿sí? Piensen que cuando vamos a medir la energía de una casa, por ejemplo, a través de un medidor de eso como los que tienen en la puerta de cualquiera de las casas de ustedes, esos medidores miden en forma directa, pero para medir en instalaciones de mayor potencia hay que usar transformadores de corriente porque se manejan corrientes mucho más grandes. Bueno, esas corrientes son esencialmente variables. Pensemos en una industria, por ejemplo. La corriente en la casa, ya lo dijimos, varía, es decir, desde la noche que está todo apagado y que capaz que hay una o dos lamparitas prendidas nada más, y ahora encima de bajo consumo, hasta el máximo consumo que puede tener un domicilio, que a lo mejor tiene aire acondicionado, tiene lavarropas, tiene planchas, tiene un montón de otras cosas. Es decir, el rango de corrientes es muy grande. Y el medidor, por lo tanto, tiene que estar preparado para un rango así de amplio para medir bien o con errores garantizados. Lo mismo pasa a nivel industrial. Cuando tenemos corrientes más altas, tenemos que utilizar un transformador de corriente, ¿sí? Desde el punto donde la industria está prácticamente parada, supongamos a la noche también, pensemos en una planta industrial que de noche se detiene o que hay muy pocas máquinas en funcionamiento. Hasta su funcionamiento en plena carga, la corriente de uso
la corriente de funcionamiento, tiene un rango bastante amplio. Entonces, el medidor de energía que esté colocado ahí, o cualquier medidor que pretendamos medir bien el valor de corriente de la instalación, tiene que ser capaz de determinarlo con errores garantizados desde valores muy bajos de corriente hasta valores muy altos. Bueno, como en los medidores de energía es muy importante una medición correcta, porque bueno, es un elemento que se utiliza para la facturación, por ejemplo. Bueno, estos nacieron hace muchos años, estos transformadores de rango extendido, a través de eso, pero bueno, ahora se utilizan en forma mucho más general, ¿no? Pero entonces 02S y 05S porque permiten medir con errores garantizados hasta corrientes bastante más bajas. Después la tabla tiene el mismo esquema o el mismo formato que dijimos en el anterior. Hay otro dato característico importante de estos transformadores, y es que, ¿se acuerdan que en los transformadores de clase 02 o 05, o los clase 1 que veíamos acá, el error de relación era igual, el menor de todos, dependiendo de la clase, o el error de fase, ¿no? El menor de todos, igual entre el 100 y el 120% de la corriente nominal. Ya para el 20% crecía respecto del error de relación que corresponde a la clase del transformador. Bueno, en el caso de los transformadores de rango extendido, se extiende también un poco más la zona donde el error es el menor y se corresponde con su índice de clase. Fíjense que acá el transformador tiene errores que están dentro de los límites que corresponden a la clase, desde el 20% de la corriente nominal hasta el 120% de la corriente nominal. Un rango bastante más amplio que antes, que era del 100 al 120 solamente. Entonces, entre el 20 y el 120% de la corriente nominal, el transformador mide con errores que están dentro de sus mínimos posibles. Lo mismo pasa con el error de relación. Pero bueno, ya veremos cómo utilizar estas tablas. Por supuesto que tendremos valores de corriente a veces que no son ni el 1, ni el 5, ni el 20, ni el 100, ni el 120. Entonces, si tenemos un valor de corriente que está entre algunos de estos dos valores, lo que se hace es utilizar una interpolación lineal directamente. Podemos hacer algún ejemplo para mostrar cómo lo hacemos. Y un detalle más que aparece en esta nota, que no es para nada menor, y que dice que estas tablas son válidas solamente cuando el transformador que vamos a utilizar tiene una prestación en su secundario que está entre el 25 y el 120 y el 100%, perdón, de la prestación nominal. Después dice a coseno phi 0,8, eso vamos a soslayarlo por ahora. Pero bueno, lo cierto es que, ¿se acuerdan que entre los parámetros del transformador que habíamos dicho como parámetros principales más importantes, habíamos definido corriente primaria nominal, corriente secundaria nominal, relación, clase y prestación nominal? Acá es donde viene la importancia de conocer la prestación nominal. Decíamos, la prestación nominal es la potencia que puede suministrar el transformador de corriente en su secundario a corriente nominal. Es decir, dependiendo de qué cantidad de instrumento, qué instrumento le vamos a poner en el secundario, es la potencia que necesitamos del transformador. Por supuesto que a mayor potencia, un transformador de mayor magnitud y por lo tanto más costoso. Entonces, y además, la potencia, la prestación o la potencia del secundario del transformador va a tener influencia sobre los errores. Entonces, no es cuestión de elegir un transformador muy grande porque total sobra con eso, sino que como tiene influencia esa prestación nominal sobre los errores, ¿sí? Porque bueno, justamente porque el transformador no es un transformador ideal, ¿eh? Dijimos que uno de los parámetros, había varias cuestiones que hacían que el transformador se alejara de lo ideal y bueno, justamente la potencia de funcionamiento es una de las cuestiones que afectan la variación de los errores. Y entonces, el transformador tiene los errores garantizados si la prestación, o sea, la potencia que tenemos en el secundario, está entre el 25 y el 100% de la nominal. ¿Qué pasa si la prestación o la potencia que está colocada en el secundario, es decir, los instrumentos que tenemos colocados, están por fuera de este rango? Es decir, o están por debajo del 25 o por encima del 100% de la corriente nominal, de la potencia nominal. Posiblemente al transformador no le pase nada, pero no tenemos garantía de que esta tabla o la tabla anterior se cumplan, ¿sí? Entonces, otra vez, no nos sirve como instrumento de medida el transformador. Necesitamos poder acotar los errores de medición, porque dijimos, la medición está completa, lo dijimos al principio de la materia, cuando tengo el valor medido y tengo una cota de los errores o de la incertidumbre, ¿sí? Entonces, si no puedo cumplir las condiciones de prestación en el secundario del transformador, no puedo utilizar ninguna de estas tablas
que me dan los valores de error de relación y error de fase. Por lo tanto, no me sirve como instrumento de medida. Bueno, ya vamos a hacer algún ejemplo también sobre esto, pero acá dijimos, bueno, vamos a soslayar un poco lo del coseno phi 0,8 inductivo, porque, bueno, justamente se considera que habitualmente entre 0,7 y coseno phi 0,7 y coseno phi 1, estamos hablando de los instrumentos que están colocados en el secundario, ¿no? Esto no tiene nada que ver con la potencia del circuito sobre el que queremos medir la potencia, es decir, sobre la carga que queremos medir la potencia. Esto es la potencia de los instrumentos que están colocados en el secundario del transformador, que no son la carga que queremos medir. Está claro eso. Es decir, es la potencia de los instrumentos que tengo colocado acá en el secundario. La prestación es eso, la potencia que tengo colocado en el secundario. No es la potencia de la carga que quiero medir. Entonces, dice, tiene que estar entre el 25 y el 100% de la prestación nominal a coseno phi 0,8. Bueno, se acepta que esta carga en el secundario del transformador pueda tener coseno de phi, digamos, entre 0,7 y 1, sin que esa tabla se vea afectada. Hoy se acepta, digamos, lo vamos a aceptar, por lo menos en la materia, en esas condiciones. Entonces, lo que sí vamos a verificar es que lo que tengamos conectado en el secundario esté entre el 25 y el 100% de la prestación nominal del aparato. Y el coseno de phi, digamos que esté entre 0,7, 0,8 y 1. ¿Sí? Si se cumplen esas dos condiciones, vamos a considerar que la tabla de errores del instrumento es válida. Bueno, después acá aclara para prestaciones nominales inferiores a 5 voltampere, son casos más raros, transformadores muy pequeños de prestaciones nominales que están por debajo de 5 voltampere. También está porque lo hemos puesto porque es lo que corresponde, porque estas tablas están basadas, como dijimos, en normas IRAM y EC, y esta es la nota completa, digamos, ¿no? Pero no va a ser un caso de uso habitual para nosotros que tengamos transformadores de corriente con prestaciones por debajo de 5 voltamperes. Si los tenemos, lo vamos a considerar lo mismo que el otro, entre 0,7, 0,8 y 1, la carga que tengamos en el secundario del transformador, lo vamos a considerar válida la tabla de errores. Bueno, ¿cómo venimos? Vamos a ver un pequeño ejemplito. Ustedes lo tienen. Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Alguna duda? No, profe, por ahora. Vamos entonces adelante, si no me paran. Bueno, como les decía al principio de bueno, acá hay otra tabla que me la había pasado de largo, pero para transformadores de clase 3 y 5, otro tipo de transformadores de exactitudes peores. Habíamos visto de clase 0, 0,1, 0,2, 0,5, 1. Bueno, tenemos también transformadores de clase 3 y clase 5, muy poco usados para aplicaciones especiales, no son de interés para nosotros. Y fíjense que son transformadores tan particulares que no tienen especificación de error de fase, por ejemplo, tienen solamente error de relación y entre el 50 y el 120% de la corriente nominal. Es decir, esto lo ponemos para que sepan que existan, pero no van a ser de nuestro interés para usar en la materia, ¿no? Pero bueno, existen transformadores para usos particulares. Evidentemente, estos están pensados para medir corrientes o medir parámetros que dependan de la fase, pero donde no me importa la exactitud, ¿no? Bueno, los esquemas de conexión típicos para un transformador de corriente ya lo habíamos presentado recién en alguna diapositiva anterior, pero bueno, reforcemos un poco la idea. Acá se le ha agregado al batímetro un amperímetro, ¿sí? Acá se pueden agregar más instrumentos, es decir, dijimos, bueno, tenemos un amperímetro, tenemos un batímetro, podemos tener un medidor de energía, que ya vamos a ver que también tiene un esquema circuital que lo podemos mostrar bastante parecido a este batímetro, es decir, va a tener un circuito amperométrico y va a tener un circuito voltimétrico. Entonces acá podemos agregar otra bobina amperométrica de un medidor de energía, podemos agregar otro circuito amperométrico de un registrador de parámetros eléctricos, registrador de potencia activa, reactiva, de armónicos, es decir, otros instrumentos que se pueden ir agregando acá, siempre teniendo en cuenta que la potencia que hay en el secundario se corresponda, dentro de los límites que dijimos, con la prestación nominal o la potencia nominal del transformador de corriente. Bueno, el esquema de conexión entonces habitualmente es el que se ve acá, una conexión corta donde estamos midiendo directamente la tensión sobre la carga, y bueno, el agregado de un voltímetro que, como dijimos, puede ser eventualmente porque necesito medir el parámetro tensión o como voltímetro de control, aunque ya dijimos, en el sistema de potencia
lo habitual es que la tensión se mantenga más o menos constante. Acá puede llamar la atención esta conexión, este cortocircuito que se ha hecho acá entre primario y secundario. No es imprescindible, pero se suele realizar esa. Perdón, ¿eh? Bueno, seguimos. Disculpen. Entonces, este cortocircuito, el objetivo que tiene es fijar un potencial de referencia para el secundario del transformador. El secundario del transformador, si no estuviera esto, como lo hemos representado hasta ahora, este secundario estaría flotante, es decir, no tendría un potencial determinado, cosa que en general no es deseado. Lo que se hace acá es fijar el potencial del secundario, es decir, se fijan, por supuesto que no hay circulación de corriente, acá no va a haber circulación de corriente, se fija un potencial de referencia para el secundario, con lo cual va a estar, en este caso, en un circuito de baja tensión, habitualmente se utiliza una conexión como esta. ¿Por qué? Porque se refiere el potencial del secundario, un punto del secundario, a un valor de potencia, a un valor de tensión conocido, ¿sí? Que puede ser los 220, 380 volts que tenemos en el sistema habitualmente de baja tensión. Ya les digo, esto no es imprescindible, pero se suele utilizar para evitar que esto esté flotante. ¿Cuál es el problema de que esto esté flotante? Que puede variar la tensión, ¿sí? Dependiendo del acoplamiento, y entonces va a variar la tensión entre los circuitos amperométricos y voltimétricos. En un instrumento analógico de una cierta exactitud, eso puede influir sobre los errores del instrumento, por ejemplo. Entonces se trata de que esto tenga un potencial fijo. Fíjense que con esto la caída de tensión acá en el primario es prácticamente nula, con lo cual estaríamos en la condición, desde el punto de vista de los potenciales, prácticamente como si fuera una conexión directa del batímetro, es decir, donde el potencial de la bobina amperométrica está prácticamente al potencial de uno de los bornes de la bobina voltimétrica. Bueno, el esquema típico de conexión para un circuito de baja tensión, y bueno, y el esquema típico de conexión para un circuito de media tensión o de tensiones más altas, ¿sí? Acá, evidentemente, ya no podemos referenciar el transformador al circuito. ¿Por qué? Porque justamente estamos en circuitos donde las tensiones son elevadas, más de 1000 volts, dijimos 2, 3, 13.000 volts, 13.200 volts, como tensiones típicas, o más, ¿no? Pueden ser tensiones más altas todavía. Entonces, acá lo que se hace es referenciar, por supuesto que se busca tener una referencia para el potencial del secundario. También no pensemos que estos instrumentos van a estar siendo leídos, es decir, van a estar en las proximidades de ciertas personas, operarios, que lo estén, y bueno, además de la rigidez propia del instrumento, la seguridad de las personas, con lo cual habitualmente el secundario, siempre digamos más que habitualmente, se conecta directamente a tierra, es decir, se fija al potencial de tierra este secundario, y por lo tanto acá va a haber una tensión que es directamente la tensión entre tierra y la tensión del sistema, que como dijimos puede ser muy elevada. Evidentemente estos transformadores van a ser transformadores especiales, es decir, la aislación que hay entre primario y secundario va a ser una aislación acorde al sistema de tensiones donde lo voy a utilizar. Y bueno, acá aparece, digamos, una de las razones por las cuales puedo estar obligado a utilizar un transformador de corriente, como ya mencionamos, a pesar de que la corriente que se maneje sea una corriente relativamente baja. Es decir, supongamos que tengamos corrientes del orden de 5 o 10 amperes, que tranquilamente podríamos conseguir un instrumento que las pudiera medir, nunca conectaríamos el instrumento directamente en la línea, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente esta línea va a estar a una tensión que es altamente peligrosa para el instrumento y fundamentalmente para los operadores. Entonces, se utiliza un transformador de corriente de relaciones bajas. A lo mejor la relación de esto es 1, es decir, la corriente primaria nominal y secundaria son iguales. Por eso la existencia de transformadores de relación 5 a 5, por ejemplo, 5 amperes primario, 5 amperes secundario. Es decir, no estoy reduciendo nada, ahí no necesito reducir, sino que necesito aislarme galvánicamente. Es decir, es una de las razones por las cuales puedo estar obligado a veces a utilizar transformadores de corriente, aunque en la mayoría de los casos es porque la corriente supera el valor manejable por los instrumentos. Estamos con estos dos esquemas de circuito. ¿Alguna pregunta, duda que les surja de verlos?
Profe, una consulta. Esa tierra que hay es, Esta, sí, es equivalente al centro de la estrella, digamos, de lo que tengo conectado. sí, habitualmente sí, no siempre, porque pensemos, por ejemplo, en un sistema de Ah, tres de tres hilos, hilos. ¿sí? Un Claro, sistema de sí, sí, tres sí, hilos donde a lo mejor no tenés un neutro, tal cual. y Sí, sí, el sí. neutro habitualmente en los sistemas de distribución nuestro está puesto a tierra en distintos puntos de la instalación, pero esto es una tierra propia de seguridad. Es como, Perfecto. digamos, el neutro que vos tenés en tu casa, por supuesto salvando las distancias, porque esto es un sistema de media o alta tensión, pero el neutro que vos tenés en tu casa es un neutro que seguramente muy próximo a tu casa va a estar puesto a tierra. ¿Sí? De todas maneras, vos tenés una tierra de seguridad, es decir, tenés una jabalina o debería tener una jabalina de tener una puesta a tierra determinada para cada lugar. Esa es la tierra a la que estamos refiriendo, ¿no? Una tierra de seguridad. Perfecto. Se entiende. Bueno, las diapositivas, ¿estamos bien hasta acá? Sí, Bien. Bueno, la diapositiva siguiente corresponde a algunas fotos que, bueno, por supuesto las pueden encontrar fácilmente en internet hoy en día, pero para mostrar los distintos formatos, digamos, que puede tener un transformador de corriente dependiendo fundamentalmente del nivel de tensión. Esto que tenemos acá son instrumentos eh, transformadores de instrumentos de corriente del tipo del que mostramos en alguna diapositiva inicial, donde el primario es el conductor que pasa por el centro de este circuito ferromagnético. ¿Sí? Es decir, acá está el núcleo magnético y el conductor pasa por acá por el medio. Puede ser una barra, puede ser un conductor. ¿Sí? Y el secundario es accesible a través de alguna bornera, que puede ser esta que está acá, que, bueno, justamente tiene devanado sobre el mismo núcleo magnético, que está aislado con un plástico, ¿no es cierto? Pero sobre el mismo núcleo magnético tiene devanada una cierta cantidad de espiras que corresponderán a las espiras del secundario. El primario tiene una única espira que es la barra o el conductor pasante por esta ventana que tenemos acá. Tienen una aislación relativamente baja porque están pensados para baja tensión, es decir, el conductor que va a pasar por acá o la barra que va a pasar por acá va a estar a tensiones del orden de 220 o 380 volts. Y entonces hay una cierta cercanía, no hay posibilidad de una descarga eléctrica entre el conductor que pasa por acá y lo que es el secundario, porque bueno, las distancias que tiene, la aislación es suficiente para una tensión relativamente baja. En particular, estos tienen algunos modelos que se abren. Esto, por supuesto, facilita la colocación del transformador de corriente con el circuito, cuando el circuito ya está armado. No tengo que desarmar el circuito para poner el transformador de corriente, que el conductor por el que circula la corriente que quiero medir tiene que pasar por el medio de la ventana, ¿no? Un detalle importante es, a pesar de que lo pueda conectar con el circuito energizado, es que, bueno, justamente el transformador de corriente necesariamente tiene que tener en su secundario una muy baja impedancia, ¿sí? Para que el circuito eléctrico cierre y el circuito magnético no genere, si tengo un circuito eléctrico abierto en el secundario, no genere una tensión elevada, si no tengo nada que se oponga al campo magnético que se genera con la corriente primaria, lo que sube grandemente es la tensión en el secundario. Entonces, siempre el secundario tiene que estar o conectado con un instrumento de baja impedancia, que para eso está pensado, y si no, para cualquier otra maniobra, lo pongo directamente un cortocircuito en el circuito, en el secundario, ¿no? Detalle de uso más que de otra cosa del transformador de corriente. Es decir, siempre el secundario cortocircuitado o con un instrumento, con instrumentos de muy baja impedancia. Bueno, estos transformadores, tanto este como estos que se ven acá, ya son transformadores de tensiones más elevadas. Estos seguramente serán del orden de media tensión, 13.200 volts o 33 kilovolts puede ser alguno. ¿Eh? Parecieran de 13,2 estos. Bueno, este es un transformador de corriente. Esta caja es donde están accesibles los bornes del circuito secundario y estos son los bornes de conexión del circuito primario. ¿Por qué tiene 4 bornes? Bueno, en realidad los bornes utilizables son 2, pero hay muchas veces que para conseguir relaciones diferentes en un mismo aparato, lo que tienen son 2 bobinados primarios que se pueden conectar en serie o en paralelo, con lo cual se puede modificar la relación para un único circuito secundario o un único secundario, variar la relación de transformación colocando en serie o en paralelo los 2 bobinados que tengo en el primario. Esto es un esquema típico que tiene cambio de conexión en el primario, entonces tendrá 2 relaciones posibles.
Bueno, y este es otro, también de media tensión, se ve que hay otro tipo de aislación, es decir, la separación entre el primario y el secundario, o entre el primario, acá también va a ser una barra, un conductor pasante, y el secundario está separada por una aislación bastante más robusta, que soporte dieléctricamente la tensión aplicada entre primario y secundario, y bueno, los bornes secundarios accesibles a partir de acá. Evidentemente acá el operador no va a estar trabajando sobre el transformador cuando esto esté midiendo una corriente, o por acá está circulando una corriente sobre un conductor que está a un potencial alto. Esto se conecta con conexiones fijas, se lleva al lugar de la medición, el transformador está colocado en la zona donde está la carga o cercanías de la carga donde pretendo medir la corriente o la potencia, o la energía o lo que sea, y el secundario, a través de conductores adecuados, con conductores largos, es llevado hasta donde están los instrumentos de medición. Entonces, estos tienen una instalación fija, no están pensados para estar moviéndolos permanentemente, y entonces el operador nunca va a estar cerca del lugar donde está este instrumento, o este transformador de instrumentos, que seguramente está a tensiones peligrosas, ¿no es cierto? Bueno, ¿estamos hasta acá? Sí, sí. Bueno, acá tenemos otros ejemplos. Estos también son de media tensión, transformador de corriente de media tensión, primarios, secundarios, secundarios accesibles. Y este es un transformador también de corriente, pero de tensiones elevadas. Este debe ser un transformador de 132 kilovolts, es decir, para sistemas de alta tensión, donde los bornes primarios están bien separados de lo que es la caja de bornes de los secundarios, ¿sí? Bueno, obviamente porque se necesita una rigidez dieléctrica para que soporte entre primario y secundario una tensión importante, y la tensión que hay en el primario nunca llegue a los instrumentos, porque bueno, por supuesto los destruiría, y bueno, también sería un altísimo riesgo para el personal. Entonces esto tiene una forma constructiva que permite tener una aislación galvánica entre primario y secundario, y una relación de corrientes adecuada para hacer una medición de corriente en el primario, cuando no se podría hacer en forma directa, a través de la corriente que hay en el secundario. Bueno, para graficar lo que hemos visto hasta ahora, está planteado el ejercicio. Como les comentaba, no sé, creo que alguno no estaba, al comienzo de la clase, no vamos a hacer el seguimiento del ejercicio, está resuelto, está publicado, lo pueden ver, si lo entienden, perfecto. Y si no, lo que vamos a dejar es el seguimiento, la explicación en detalle de cómo es el desarrollo de este problema que está planteado, para cuando nos encontremos después del receso que corresponde al parcial, estas 2 semanas próximas, que no se van a dar temas nuevos, que los vamos a usar este horario para consulta, y bueno, después la semana del parcial. Cuando retomemos el tema, si bien está previsto que cuando retomemos después del parcial arranquemos con osciloscopio, nos vamos a tomar un ratito antes de arrancar en la primera clase de osciloscopio, antes de arrancar, a modo de repaso de estos sistemas, de estos mediciones de potencia en corriente alterna, con transformadores en particular. Obviamente les pediría que le den un repasito antes de que los retomemos después, pero la idea es, a través de estos problemas, repasar el tema, es decir, ir siguiendo el problema, atender las consultas que les surjan por las cosas que hayan visto ustedes por su propia cuenta, y resolver el problema entonces en detalle, si bien ya está resuelto en las diapositivas, resolverlo en detalle a posteriori, después de estas 3 semanas de suspensión de los temas nuevos, a modo de, como les decía, de repaso del tema de potencia. Así que los vamos a pasar de largo, ustedes esto lo tienen publicado, pero no vamos a hacer el seguimiento del ejercicio ni el análisis del ejercicio, así que nos vamos a ir directamente al tema siguiente. Bueno, vamos a ver. Bueno, si les parece, paramos 10, 15 minutitos, son las 10:20. Nos reencontramos 11 menos 25, ¿les parece? Y seguimos adelante con los temas de hoy.
Bueno, bueno. ¿Eh? Dale.